Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a comenzar con el estudio de una serie de conceptos preliminares que es necesario comprender antes de abordar el estudio de la teoría de termodinámica que constituye la última parte de la materia. El primero de ellos es el concepto de propiedad termométrica o en plural propiedades termométricas. ¿Qué son las propiedades termométricas? Son aquellas propiedades físicas, aun cuando no lo haya notado acá, son aquellas propiedades físicas que presentan dependencia con la temperatura. Ejemplos de tales propiedades termométricas son la densidad, la longitud, el volumen, entre otras. Veamos, por ejemplo, por qué la longitud es una propiedad termométrica. Y para verlo, consideremos un ejemplo que es bastante común en el norte. Fíjense la siguiente foto. Ustedes saben que en épocas de verano, en épocas de alta temperatura, ocurre con frecuencia un levantamiento de la carpeta asfáltica de la calle. Este levantamiento de la carpeta asfáltica constituye un ejemplo, una evidencia de que la longitud de dicha carpeta asfáltica es una propiedad termométrica, es decir, presenta una dependencia con la temperatura. Más precisamente, en este caso particular, la longitud de la carpeta asfáltica se incrementa con la temperatura. De manera tal que, como ya les dije, constituye una propiedad termométrica, porque presenta dependencia con la temperatura. Detallemos o expliquemos a qué se debe este levantamiento. Fíjense, resulta que cuando se diseñan las calles, las carpetas asfálticas adyacentes se disponen de manera tal que se deja un cierto espacio entre ellas. Ese espacio junta que se deja ahí, se lo deja justamente con la intención y a sabienda de que la longitud de estas carpetas, vamos a marcarla ahí, constituyen una propiedad termométrica. Es decir, dicha longitud se va a modificar con la temperatura en diferentes días. Entonces, cuando llega un día de alta temperatura, la longitud de estas carpetas se incrementa y ahí es donde entra en juego este espaciado que se deja entre carpetas adyacentes. La idea es que en un día de mayor temperatura, las carpetas se dilaten, incrementen su longitud y entonces llenen totalmente o parcialmente el espacio que se dejó inicialmente entre ellas cuando se la colocó en un día de menor temperatura. Sin embargo, a veces en el verano se presentan días en donde la temperatura es tan elevada que ni siquiera ese espacio preliminar que se dejó entre carpetas asfálticas adyacentes es suficiente. ¿Qué quiere decir? La temperatura es tal que la longitud de la carpeta asfáltica se modifica superando toda expectativa. Esto es, se incrementa a tal punto que ya ni siquiera es suficiente el espaciado que se deja entre ellos. Entonces, para poder adoptar la nueva longitud final, la cual es lo suficientemente grande, de manera tal que excede la expectativa prevista cuando se dejó este espaciado, a la carpeta no le queda otra más que elevarse para así poder adoptar ¿sí?, la nueva longitud final asociada a esa temperatura alta que se presenta en los días calurosos del verano. Entonces, el levantamiento del asfalto constituye un ejemplo, ¿sí?, en donde queda en evidencia la dependencia de la longitud de estas carpetas asfálticas con la temperatura y por lo tanto queda en evidencia que la longitud de la carpeta asfáltica constituye una propiedad termométrica, es decir, su valor depende de la temperatura a la cual se encuentra el sistema. Cuando esta temperatura es lo suficientemente alta, las carpetas asfálticas adoptan, mejor dicho, una longitud L final lo suficientemente grande tal que al asfalto no le queda otra más que levantarse para poder adoptar precisamente esa longitud final asociada a los días de muy alta temperatura. Desde luego, también es muy común aquí, sobre todo en el Belgrano Cargas, que en los meses de enero y febrero descarrile. ¿Por qué?
Resulta que el mismo efecto que tiene lugar en la carpeta asfáltica también se presenta en las vías del tren, más precisamente en los rieles de acero. ¿Qué es lo que ocurre? La longitud de estos rieles también constituye un ejemplo de propiedad termométrica. Resulta que en los días calurosos, de alta temperatura, estos rieles incrementan su longitud de manera tal que, para adaptarse a esta nueva longitud mayor, la forma que adoptan los rieles es esta forma zigzagueante que se aprecia aquí. De manera tal que cuando viene a posteriori el tren, termina descarrilando. Entonces, las vías del ferrocarril aquí zigzagueante ponen en evidencia de nuevo que la longitud de estos rieles constituye un ejemplo de propiedad termométrica, ya que dicha longitud presenta una dependencia con la temperatura. Si bien en los ejemplos que estamos dando la longitud se incrementa con la temperatura, es importante entender que hay otra sustancia en la cual la longitud disminuye con la temperatura. En cualquier caso, siempre vamos a estar hablando de que esas longitudes constituyen propiedades termométricas, porque independientemente de si se incrementan o disminuyen, en cualquier caso están presentando una dependencia con la temperatura y es lo que importa para caracterizarlas como propiedad termométrica. Desde luego, la longitud no es la única propiedad termométrica. Hay otras, como la densidad, ¿sí? Ocurre que si ustedes, por ejemplo, tienen un vaso con agua, ¿sí? Que contiene líquido, una cierta masa de agua, bueno, e incrementan la temperatura de esto, digamos, lo llevan de 40 grados a 60 grados Celsius, van a encontrar que el volumen del agua se incrementa. Entonces ahora tenemos la misma masa de agua, pero en un volumen que es mayor en una cantidad delta de B. Entonces, cuando yo calcule la nueva densidad, va a ser la masa del agua sobre el volumen final, que es el volumen que teníamos al inicio, más lo que se incrementó el volumen. Entonces, este cociente es distinto a la densidad inicial, que era esta expresión que estoy anotando acá. Entonces, la densidad constituye un ejemplo de propiedad termométrica porque presenta dependencia con la temperatura. ¿Cómo se explica dicha dependencia? Fácil. Si al inicio teníamos agua a una cierta temperatura y teníamos una cierta masa con un cierto volumen, cuando yo incremente la temperatura del agua, vamos a seguir teniendo la misma masa, pero ahora en un volumen mayor. Ese volumen mayor es el volumen inicial más lo que se incrementa el volumen. Entonces, al efectuar el nuevo cociente, vemos que la densidad final es distinta de la densidad inicial. Por lo tanto, la densidad constituye una propiedad termométrica. Desde luego, el volumen también constituye una propiedad termométrica. Esa es la razón, de hecho, por la cual se produce este cambio de densidad, ¿sí? Porque el volumen se está modificando con la temperatura. Bueno, esos son entonces ejemplos, chicos, de propiedades termométricas. Sigamos con la teoría. Algo importante es que las propiedades termométricas se emplean para definir escalas de temperatura y para construir termómetros. Están familiarizados con esto. De hecho, si ustedes recuerdan los termómetros viejos, y digo termómetros viejos, estos termómetros de mercurio ya están prohibidos en Argentina, ¿sí? Ya no se tienen que utilizar. Pero los antiguos termómetros de mercurio constituían justamente un bulbo que en su interior albergaba justamente, como les estoy diciendo, mercurio. Vamos a cambiar el color acá para que quede más claro. Esto es el mercurio. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando el termómetro lo ponía en contacto con sistemas que estaban a diferentes temperaturas, el mercurio se dilataba, ¿sí? Por ejemplo, cuando lo acercaban al termómetro a un sistema que estaba a una mayor temperatura que la temperatura ambiente, el mercurio se dilataba y se lo empleaba para marcar el valor de temperatura asociado a ese sistema al cual se le está tomando la temperatura. También podría ocurrir a la inversa. Cuando el termómetro lo alejaban de ese sistema que estaba a mayor temperatura que el ambiente y lo dejaban de vuelta en temperatura ambiente el mercurio, ¿qué es lo que ocurrió? El mercurio comenzaba a bajar de nuevo y ahora su posición marcaba de vuelta la temperatura ambiente en la escala del termómetro, que dicho sea de paso es la escala Celsius. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? El principio de funcionamiento del termómetro se basa justamente en las propiedades termométricas del mercurio, más precisamente en su longitud o volumen. Es decir, el principio de funcionamiento del termómetro de mercurio está sustentado o basado en el hecho de que el volumen y la longitud del mercurio
encerrado dentro del termómetro constituyen ejemplo de propiedades termométricas. Entonces, al apoyarlo al termómetro de mercurio en sistemas de diferentes temperaturas, para cada temperatura el mercurio se dilataba o se contraía, dando así lugar y marcando así las diferentes temperaturas correspondientes en la escala del termómetro. Entonces, el principio de funcionamiento de este termómetro está sustentado en el hecho de que la longitud y el volumen del mercurio presenta dependencia con la temperatura. Para diferentes temperaturas, el mercurio se dilataba o se contraía, leyéndose así las diferentes lecturas o mediciones en la escala del termómetro. Los termómetros más modernos usan otra propiedad termométrica, que es la propiedad termométrica de la resistividad eléctrica, que recién la van a conocer en física 3, y se denota con el mismo símbolo que la densidad, es decir, con la letra griega ρ. Resulta que esta resistividad eléctrica se modifica también con la temperatura, y entonces los termómetros digitales, en base al valor de la resistividad, van censando diferentes corrientes que se establecen por el termómetro y en base a eso asocian la temperatura del sistema al cual están tomando la lectura. Bien, entonces así es como se emplean las propiedades termométricas para construir termómetros. Desde luego, entonces, como ya les dije, la resistividad eléctrica constituye, pero esto recién lo van a ver en física 3, otro ejemplo de propiedad termométrica que yo no nombré en la teoría porque, como les dije, es un concepto que recién van a conocer en física 3. Entonces, ya sabemos que las propiedades termométricas tienen una importancia y es que se emplean para definir escalas de temperatura y para construir termómetros, tal y como vimos en el caso del termómetro de mercurio. Otro concepto importante que tenemos que conocer es el concepto de equilibrio térmico. ¿Qué significa el equilibrio térmico? Se dice que dos sistemas están en equilibrio térmico si y solamente si, al colocarlos en contacto térmico, no se aprecian cambios en sus propiedades termométricas. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos vasos con agua y los ponemos en contacto térmico uno con otro. Por ejemplo, aquí hay un vaso con agua y aquí a la par hay otro vaso con agua. Vamos a dibujarle el líquido. ¿Sí? Este es el nivel de líquido de uno, este es el nivel de líquido del otro. Y lo ponemos en contacto térmico. Se dice que estos dos sistemas, ¿sí? Que son los dos vasos, por ejemplo, el vaso de la izquierda del sistema A y el vaso de la derecha del sistema B. Se dice que estos dos sistemas, el vaso de la izquierda y el vaso de la derecha, están en equilibrio térmico, sí, solamente si al colocarlos en contacto térmico, esto es, por ejemplo, al juntarlos, ya vamos a ver en detalle más adelante qué es efectivamente el contacto térmico, ¿sí? No se observan cambios en sus propiedades termométricas. O sea, que nosotros vamos a poder asegurar que el sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico si es que cuando yo lo ponga en contacto térmico, o sea, lo junte al vaso A con el vaso B, no se observan cambios en el volumen de ninguno de los dos vasos, en las longitudes de ninguno de los dos vasos, en el volumen del líquido que contiene ninguno de los dos vasos. O sea, no se observan cambios en las propiedades termométricas. Desde luego, tampoco se van a observar cambios, por ejemplo, en la densidad de los líquidos que constituyen o que albergan ambos vasos. ¿Sí? O sea, van a estar en equilibrio térmico, sí, solamente sí, cuando yo los pongo en contacto térmico, todas las propiedades termométricas, es decir, todas aquellas propiedades que presentan dependencia con la temperatura, no se modifican en absoluto. Como ya les dije, eso quiere decir, por ejemplo, el volumen de los vasos no va a cambiar, la longitud de la base de los vasos no va a cambiar, la densidad de la sustancia o del líquido que alberguen estos vasos no se va a modificar, ¿sí? Porque están en equilibrio térmico y por lo tanto todas las propiedades termométricas tienen que permanecer inalteradas. Desde luego, si estos sistemas no están en equilibrio térmico, entonces cuando los acerquemos, por ejemplo, si yo acerco un vaso con agua fría a un vaso con agua caliente, lo que voy a observar es que la densidad del agua caliente va a empezar a modificarse, la densidad del agua fría va a empezar a modificarse. Esa modificación de la densidad está justificada en base a un cambio en el volumen del agua caliente, a un cambio de volumen del agua fría, ¿sí? Y desde luego, también los vasos, supuestos de vidrio,
van a experimentar cambios en su volumen, van a experimentar cambios en sus diámetros, o sea, las propiedades termométricas de estos sistemas van a estar modificándose en el tiempo. Y por lo tanto, no van a estar en esas circunstancias en equilibrio térmico. Ahora la pregunta es, ¿alcanzarán alguna vez el equilibrio térmico? Sí, lo van a alcanzar. Ustedes saben, de hecho, de la experiencia cotidiana, que si agarran un vaso con agua caliente, un vaso con agua fría y los ponen cerquitas, en contacto térmico uno con otro, van a observar que el agua caliente comienza a enfriarse, entre comillas, y el agua fría empieza a calentarse. Es decir, se van a observar cambios en las propiedades termométricas, como ya les dije, densidad del agua caliente, en la densidad del agua fría, se van a observar, aunque no se aprecien a simple vista, cambios en los volúmenes de los vasos, cambio en los diámetros de los vasos, cambio en la densidad del material del vaso, ¿sí? Se van a observar cambios en las propiedades termométricas. Sin embargo, esos cambios, y esto es lo que yo les decía a ustedes que ya lo saben de la vida cotidiana, se van a ir acentuando, es decir, van a ir tranquilizándose, por decirlo de alguna forma, hasta que finalmente no van a ocurrir más cambios en las propiedades termométricas. En otras palabras, al inicio se observan cambios relativamente bruscos de las propiedades termométricas, como densidad, volumen, longitudes, etc. ¿Sí? Pero esos cambios se van acentuando en el tiempo. Se van calmando, ¿sí? Cada vez son menos bruscos, hasta que finalmente las propiedades termométricas se estabilizan totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se modifican más esas propiedades termométricas en el tiempo. Entonces, en esas condiciones decimos que los dos vasos que inicialmente no estaban en equilibrio térmico, porque sus propiedades termométricas variaban cuando los poníamos en contacto, bueno, esos dos vasos al final, cuando se estabilizan estas propiedades termométricas y ya no presentan cambio, decimos que entonces alcanzaron el equilibrio térmico. ¿Por qué alcanzaron el equilibrio térmico? Porque ya no se observan cambios en sus propiedades termométricas. Entonces, en síntesis, dos sistemas se dicen que están en equilibrio térmico si al ponerlos en contacto térmico no se observan cambios en sus propiedades termométricas. O sea, no se observan ni que cambien de volumen, ni de longitud, ni de densidad, ni nada. Si por el contrario, cuando los pongo en contacto térmico, hay cambios de longitud, de volumen, de densidad, bueno, entonces no están en equilibrio térmico. Ahora bien, si pongo en contacto térmico dos sistemas que no están en equilibrio térmico, ¿van a alcanzar alguna vez el equilibrio térmico? La respuesta es sí. Si yo los dejo en contacto térmico lo suficiente, al inicio, como ya dijimos, se van a observar cambios en las propiedades termométricas. Pero esos cambios se van a ir acentuando en el tiempo, hasta que finalmente esos cambios en las propiedades termométricas cesan totalmente. Ya no se observan más. Y decimos que entonces finalmente los sistemas alcanzan el equilibrio térmico porque sus propiedades termométricas, tales como longitud, volumen, densidad, etc., ya no se modifican. ¿Sí? Entonces ya con eso tenemos aclarado el concepto de equilibrio térmico. A continuación vamos a enunciar lo que se denomina la ley cero de la termodinámica. Se llama ley cero porque se la enunció en forma posterior a lo que se conoce como primera y segunda ley de la termodinámica. Entonces, para no estar cambiándole el nombre a todas, directamente a ella le han puesto ley cero de la termodinámica, como diciendo que es la anterior a la primera y segunda, que se habían conocido con anterioridad a esta, que es la ley cero. O mejor dicho, no es que se habían conocido con anterioridad, se habían enunciado con anterioridad, ¿sí? Esta ya se la conocía, pero no se le había enunciado, no se le había dado la rigurosidad de ley, ¿sí? Bueno, ley cero de la termodinámica. Dice que si un sistema A está en equilibrio térmico con un sistema C y además ese sistema C está a su vez en equilibrio térmico con un sistema B, entonces el sistema A está en equilibrio térmico con el sistema B. O sea, la ley cero de la termodinámica básicamente lo que le está diciendo es que el equilibrio térmico tiene como una especie de carácter transitivo, ¿sí? En cualquier libro de física que vayan, le van a decir que esto parece obvio, pero en realidad no lo es. Y es verdad, porque no hay una razón realmente física como para decir, ah, sí, la ley cero de la termodinámica se tiene que cumplir. O sea, no hay realmente una razón física evidente que te permita asegurar de entrada que efectivamente el equilibrio térmico tiene este carácter transitivo. ¿Sí? No hay así una forma de realmente poder adelantar nuestro resultado. Sin embargo, es un poco obvio porque, bueno, de la vida cotidiana sabemos que es así. Es decir, si un sistema A está en equilibrio térmico con un sistema C
y ese sistema C está a su vez en equilibrio térmico con otro sistema B, entonces es obvio que el sistema A y B estén en equilibrio térmico. Pero como le digo, ese obvio es porque nosotros podemos certificar esto diariamente, ¿sí?, en nuestra vida cotidiana, pero realmente no es obvio desde el punto de vista que se puede hacer una predicción teórica de que esto realmente deba ocurrir así. Entonces, grafiquemos esta ley cero de la termodinámica. Volvamos a nuestro ejemplito de los vasos. Lo que le está diciendo es que si usted tiene un vaso aquí, A, con un cierto líquido, que esté en equilibrio térmico con otro vaso, C, también con un cierto líquido, que esté en equilibrio térmico quiere decir que no se modifican sus propiedades termométricas. Y yo ahora traigo otro vaso, B, y lo pongo en equilibrio térmico, perdón, en contacto térmico, no quise decir en equilibrio térmico, en contacto térmico con el vaso C, y encuentro que B y C están también en equilibrio térmico, es decir, cuando lo acerco al vaso B, al vaso C, no se observan cambios ni en la densidad, ni en el volumen, ni en la longitud del vaso C, ni del vaso B, entonces puedo asegurar que B y C están en equilibrio térmico entre sí. Ahora bien, ¿qué es lo que me asegura la ley cero de la termodinámica? Me asegura que si entonces B y C están en equilibrio térmico, y como A y C estaban en equilibrio térmico, bueno, entonces ahora cuando yo lo acerque al vaso A con el vaso B, y cuando digo lo acerque, quiere decir lo pongo en contacto térmico, entonces, chicos, lo que va a ocurrir es que no se va a observar, repito, no se va a observar ningún cambio en las propiedades termométricas ni del vaso A ni del vaso B. Es decir, el vaso A y el vaso B están en equilibrio térmico. Vamos una vez más para que quede claro. Inicialmente teníamos el vaso A y el vaso C en contacto térmico y estaban en equilibrio térmico. Posteriormente traje este vaso B y lo puse en contacto térmico con el vaso C. Al ponerlo en contacto térmico descubrí que no se observan cambios en las propiedades termométricas ni del vaso C ni del vaso B. No se observan cambios ni de densidad, ni de longitud, ni de volumen, ni de nada. Por lo tanto, el vaso C y el vaso B están en equilibrio térmico entre sí. Bueno, la ley cero de la termodinámica me asegura que, como el vaso C está en equilibrio térmico con A y el vaso C está en equilibrio térmico con B, como acabamos de describir, entonces cuando yo ponga en contacto térmico A y B, esos dos vasos A y B van a estar también en equilibrio térmico. Es decir, al ponerlos en contacto térmico, como se observa acá, no se aprecian cambios en las propiedades termométricas ni del vaso A ni del vaso B. Es decir, sus densidades, longitudes, volúmenes, etc. permanecen inalterados en el tiempo. Eso es lo que me dice la ley cero de la termodinámica y es algo que ustedes conocen de la vida cotidiana. La ley cero de la termodinámica tiene un corolario importante y es que si el sistema C del cual habla la ley cero de la termodinámica es un termómetro, entonces se concluye el siguiente corolario. Dos sistemas están en equilibrio térmico si, solamente si, se encuentran a la misma temperatura. O sea que para saber a partir de ahora si dos sistemas están o no en equilibrio térmico, va a ser suficiente con ver si están a la misma temperatura. Si lo están, entonces están en equilibrio térmico. Si no están a la misma temperatura, entonces no están en equilibrio térmico. ¿Sí? Es un corolario importante que permite determinar fácilmente si dos sistemas están o no en equilibrio térmico. Bien, procedamos ahora al estudio de las escalas de temperatura. La escala de temperatura con la que ustedes están familiarizados es la escala Celsius, ¿sí? O la escala centígrada también que le dicen, y que su unidad es el famoso grado Celsius. Bueno, la escala Celsius, cuya unidad se denota grado Celsius, así como estoy indicando acá con el cursor, la vamos a denotar nosotros como T y le vamos a poner el subíndice C, haciendo referencia a que es la temperatura en Celsius. Hay otras escalas de temperatura, como son por ejemplo la escala Fahrenheit. Si alguna vez han comprado un celular nuevo, cuando se inicia el celular que esté en inglés, o si han iniciado alguna vez una computadora con el Windows 10 nuevo, se inicia en inglés y le da las temperaturas en grado F aparece. Bueno, ese grado F ya saben ahora qué es el grado Fahrenheit. Esta es la escala de temperatura que predomina en los países anglosajones, ¿sí? En Estados Unidos miden la temperatura en grados Fahrenheit. Nosotros vamos a denotar como T y sub F para indicar que es en escala Fahrenheit. La temperatura más importante para la física, o mejor dicho, la escala de temperatura más importante para la física, es la escala Kelvin.
también denominada temperatura absoluta o escala absoluta de temperatura. ¿Sí? Cuando hablamos de la temperatura absoluta o escala absoluta de temperatura, nos vamos a estar refiriendo a la escala Kelvin. Se denota con la K solita. Por favor, no vayan a querer escribir, vamos aquí a la pizarra, grado Kelvin. Eso está pésimo, eso no se hace. Se escribe Kelvin simplemente. ¿Sí? Control de daños ahí. La escala absoluta o la escala en Kelvin la vamos a denotar como T sub K. Ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿hay algún método para llevar de una escala a otra? Sí, los hay. Existen las ecuaciones para transformar de escala Celsius a Fahrenheit y viceversa, y de escala Kelvin a Celsius y desde luego de Kelvin a Fahrenheit. Nosotros vamos a ver aquí, en primer lugar, la transformación o la relación que existe entre la escala de temperatura en Celsius y Fahrenheit. Esa relación dice que la temperatura en Celsius, ¿sí? T sub C aquí, es igual a 5/9 de, paréntesis, la temperatura en Fahrenheit menos 32. O sea que si ustedes conocen la temperatura en Fahrenheit y la quieren llevar a Celsius, reemplazan acá por la temperatura en Fahrenheit, resuelven esta operación y el resultado es la temperatura en Celsius. Desde luego pueden hacer la inversa que se obtiene despejando de esta ecuación. Si tienen la temperatura en Celsius y quieren llevarla a Fahrenheit, entonces dicen la temperatura en Fahrenheit es 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Estas son las dos ecuaciones que relacionan la temperatura en Celsius con la temperatura en Fahrenheit. También pueden relacionar la temperatura en Kelvin con la temperatura en Celsius. La temperatura en Kelvin, ya muchos lo saben de química, es la temperatura en Celsius más 273. O recíprocamente, la temperatura en Celsius es la temperatura en Kelvin menos 273. Por favor, insisto, la temperatura en Kelvin, la escala de temperatura en Kelvin es Kelvin. No se dice grado Kelvin, es Kelvin. ¿Sí? Bien, esas son las escalas de temperatura. Algunas observaciones importantes. Si ustedes tienen la temperatura en Kelvin final, por ejemplo, supongan un sistema que tiene dos temperaturas finales e iniciales. Tiene una temperatura en Kelvin final y una temperatura en Kelvin al inicio. Bueno, esa temperatura en Kelvin al final se relaciona con la temperatura en Celsius al final mediante esta ecuación. La temperatura en Kelvin al final es la temperatura en Celsius final más 273. Ese mismo sistema tiene inicialmente una temperatura en Kelvin inicial que se relaciona con la temperatura en Celsius inicial mediante la siguiente ecuación. Temperatura en Kelvin al inicio es igual a temperatura en Celsius al inicio más 273. Bueno, si restamos miembro a miembro de esta ecuación vamos a tener temperatura en Kelvin al final menos la temperatura en Kelvin inicial que me da el cambio de temperatura en Kelvin del sistema. Y cuando resto estos dos miembros de la derecha, vamos a ver lo siguiente. Los 273 se van con los 273. Se cancelan de a pares. Entonces, me queda que la temperatura en Celsius final menos la temperatura Celsius inicial, que es el delta de T en Celsius, es igual al delta de T en Kelvin. En otras palabras, chicos, lo que acabamos de probar acá, y que esto suele ser una pregunta de final, es que el cambio de temperatura en Kelvin que experimenta un sistema siempre coincide numéricamente con el cambio de temperatura en Celsius que experimenta ese sistema. O sea que si vienen y le dicen, miren, un sistema experimenta un cambio de temperatura de 20 Kelvin, bueno, ya están en condiciones de afirmar que entonces ese sistema experimenta un cambio de temperatura de 20 grados Celsius cuando trabajan con la escala Celsius. ¿Sí? También, esto claramente se lo dejo como ejercicio, pero aquí decidí hacerlo. Pueden hacer lo propio, o un razonamiento similar en realidad, cuando analizan lo que ocurre con la temperatura en Fahrenheit y Celsius. Por ejemplo, si tienen un sistema que tiene una cierta temperatura en Celsius al final y una cierta temperatura en Celsius al inicio, esas temperaturas se relacionarán con una temperatura de Fahrenheit final y al inicio mediante la siguiente ecuación. La temperatura en Celsius al final que tiene el sistema es igual a 5/9 de la temperatura en Fahrenheit que tiene al final el sistema menos 32. Y la temperatura en Celsius que tiene al inicio del sistema se relaciona con la temperatura en Fahrenheit mediante la siguiente ecuación. Esta temperatura en Celsius al inicio del sistema es 5/9 de la temperatura en Fahrenheit del sistema al inicio menos 32. Restan miembro a miembro esta ecuación y van a encontrar entonces, chicos, que el cambio de temperatura en Celsius que experimenta un sistema equivale numéricamente a 5/9
del cambio de temperatura en Fahrenheit que experimenta ese mismo sistema. ¿Sí? O sea, que cuando un sistema experimenta un cambio en temperatura en Celsius de, por ejemplo, 20 grados Celsius, vienen de esta ecuación y pueden despejar haciendo lo siguiente. 9 quinto, ¿sí? Paso multiplicando el 9 dividiendo el 5, de delta de Tc es igual al delta de T en Fahrenheit. O sea que si conocen el cambio de temperatura en Celsius, lo multiplican por 9 quinto y ya automáticamente conocen cuánto es el cambio de temperatura en la escala Fahrenheit que experimenta ese sistema. Y desde luego, como muestra esta ecuación, si conocen el cambio de temperatura en Fahrenheit que experimenta ese sistema, ya saben cuál es el cambio de temperatura en Celsius equivalente. Basta con que multipliquen por 5/9. Bien, eso es entonces, chicos, cómo se relacionan las diferentes escalas de temperatura, ¿sí? Celsius, Fahrenheit y Kelvin, y además los diferentes cambios de temperatura que puede experimentar un sistema en las diferentes escalas. Volvemos acá a hablar de propiedades termométricas. Vamos a hacer el estudio de la dilatación. Nosotros ya sabíamos, como adelantamos al inicio de la clase, que la longitud constituye un ejemplo de propiedad termométrica, es decir, es una propiedad que presenta dependencia con la temperatura. Ahora nos interesa conocer cómo es matemáticamente esa dependencia. Bueno, veamos. El primer caso que vamos a estudiar es la dilatación lineal. Resulta que si nosotros tenemos una cierta varilla o un cierto sistema, no hace falta en verdad que sea una varilla, puede ser de una forma totalmente arbitraria, cualquiera, ¿sí? Sin embargo, yo le di una forma de varilla acá como para hacer énfasis en la longitud, ¿sí? Si nosotros tenemos un sistema que tiene una cierta longitud inicial a una cierta temperatura inicial T sub 0, sabemos que cuando modifiquemos la temperatura de este sistema y lo llevemos a una temperatura T final, dicho sistema va a experimentar un cambio en su longitud, es decir, va a adoptar una nueva longitud L final. Esto se debe a que la longitud es una propiedad termométrica, presenta dependencia con la temperatura. Esto tranquilamente podría ser la carpeta fáltica de la que hablamos al inicio, o los rieles del tren, ¿sí? De las vías, de las cuales también hablamos al inicio, en donde quedaba manifiesta, ¿sí? Manifiesta la dependencia de la longitud con la temperatura del sistema. Bueno, ahora nos proponemos a determinar cuantitativamente, es decir, mediante ecuación en forma numérica y así poder calcular cuánto es el cambio de longitud que experimentan en función del cambio de temperatura que también experimenta ese mismo sistema. Bueno, experimentalmente, es decir, haciendo ensayos, se encuentra lo siguiente. El cambio de longitud, esto es, la longitud final que adquiere la varilla en este caso, menos la longitud inicial, debido al incremento de temperatura, es igual a la longitud inicial por alfa, donde alfa es lo que se llama coeficiente de dilatación lineal, por delta de T, donde delta de T es el incremento o cambio de temperatura en general. Digo cambio porque también puede ser un decremento de temperatura. Esto es totalmente equivalente a decir que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa por delta de T. ¿Qué es lo importante acá? Fíjense, el cambio de longitud que experimenta en este caso el sistema es proporcional a la longitud inicial. ¿Qué significa esto? Que para un cambio de temperatura dado, mientras mayor sea la longitud inicial, mayor es el cambio de longitud que experimenta. De allí, chicos, que las vías del tren y las carpetas fálticas se trate de que no sean tan largas, porque si son muy largas, esta longitud inicial entonces va a ser alta, y por lo tanto el cambio de longitud que va a experimentar cada carpeta fáltica va a ser grande. Entonces, con el fin de evitar eso, se busca que esta longitud inicial sea pequeña. ¿Por qué? Porque, bueno, esta ecuación, que insisto, se determina experimentalmente, pone de manifiesto que el cambio de longitud que experimenta es proporcional a la longitud inicial. O sea que mientras mayor sea la longitud inicial, mayor es el cambio de longitud para un cambio de temperatura dado. Desde luego, también pone de manifiesto, algo que era evidente, y es que el cambio de longitud es proporcional al cambio de temperatura. Es decir, mientras mayor sea el cambio de temperatura, mayor es el cambio de longitud. De allí que en los días que eran muy calurosos, el asfalto se levante, porque en los días que son muy calurosos, que tienen una gran amplitud térmica, este cambio de temperatura, es decir, este delta de T, es lo suficientemente grande, de manera tal que este delta de L se hace lo suficientemente grande,
de manera tal que el asfalto se levanta. Cualquiera de estas dos ecuaciones, delta de L igual a L0 por alfa por delta de T o L final igual a L inicial por 1 más alfa delta de T, son equivalentes, ¿sí? Una se obtiene a partir de la otra. Les dejo como ejercicio para que ustedes lo vean cómo se obtiene una a partir de la otra. Es evidente, ¿no? Pasa la longitud inicial sumando acá y saca factor común. Bueno, háganlo ustedes en la casa y asegúrense de que esta expresión es correcta y es totalmente equivalente con la primera. Detallando los elementos que aparecen en esta ecuación, encontramos el alfa, que ya les dije que es el coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal se puede expresar en 1 sobre grado Celsius, o en 1 sobre grado Fahrenheit, o en 1 sobre Kelvin. ¿Sí? El alfa es una propiedad física del material. Depende del material. Diferentes materiales, diferentes sustancias tienen diferentes coeficientes de dilatación lineal. Y constituye una propiedad intensiva, o sea, es independiente del tamaño de la muestra. Si usted tiene una varilla de acero, no importa si mide 1 centímetro o 3 metros, el coeficiente de dilatación lineal es el mismo en ambos casos. Una observación importante es que, esto lo vamos a utilizar mucho en la práctica, como el delta de T en Kelvin coincide con el delta de T en Celsius, entonces chicos, se da que el coeficiente de dilatación lineal, cuando esté expresado en 1 sobre grado Celsius, coincide numéricamente con el coeficiente de dilatación lineal cuando esté expresado en 1 sobre Kelvin. ¿Sí? O sea que se dicen que el coeficiente de dilatación lineal es, por ejemplo, 1,5 por 10 a la menos 5, 1 sobre Celsius, y lo quieren llevar a Kelvin, eso es lo mismo que escribir 1,5 por 10 a la menos 5, 1 sobre Kelvin. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de dilatación lineal, se puede expresar en 1 sobre grado Celsius o en 1 sobre Kelvin. En estos casos, cuando esté en 1 sobre grado Celsius o en 1 sobre Kelvin, el valor de los coeficientes de dilatación lineal coincide numéricamente. Cuando esté expresado en 1 sobre grado Celsius y cuando esté expresado en 1 sobre Kelvin. ¿Sí? Para que quede más clarito, por ejemplo, los podría anotar acá. Si ustedes vienen y le dicen, le dan un coeficiente de dilatación lineal, que es, por ejemplo, como les decía recién, 1,5 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado Celsius, y quieren llevarlo a Kelvin, bueno, yo le dije, numéricamente coinciden, entonces en Kelvin será también 1,5 por 10 a la menos 5, 1 sobre Kelvin. El justificativo de eso radica en que el delta de T en Kelvin coincide con el delta de T en Celsius, como ya vimos en las observaciones anteriores. ¿Sí? Esta es la base que justifica el por qué el coeficiente de dilatación lineal en 1 sobre grado Celsius coincide numéricamente con el coeficiente de dilatación lineal en 1 sobre Kelvin. Ahora bien, veamos lo que es un material isótropo. Ya vimos, cuando trabajamos con onda mecánica, lo que era un medio isótropo y por lo tanto ya a esta altura deben conocer lo que es un material isótropo. Un material isótropo son aquellos que presentan, como ya dijimos cuando estudiamos ondas mecánicas, las mismas propiedades físicas, repito, las mismas propiedades físicas en todas las direcciones. Y por lo tanto, el mismo coeficiente de dilatación lineal en todas las direcciones, porque dijimos que el coeficiente de dilatación lineal es una propiedad física. Entonces, si un material es isótropo y tiene las mismas propiedades físicas en todas las direcciones, bueno, entonces en particular, el coeficiente de dilatación lineal será el mismo en todas las direcciones y en todos los puntos de ese material isótropo. Entonces acá viene una propiedad importantísima que la van a tener que utilizar a la hora de resolver problemas y que yo seleccioné problemas, quédense tranquilos, para que apliquemos esta propiedad. Esta propiedad dice lo siguiente: si un cuerpo es isótropo, o sea, tiene un comportamiento isótropo, entonces todas sus longitudes, tanto rectilíneas como curvilíneas, experimentan el mismo cambio fraccional delta de L sobre L0 igual a alfa por delta de T. Incluso lo anterior, dice, se cumple para los orificios del cuerpo. Lo veamos aquí. Esa propiedad le dice que si ustedes tienen, vamos a cambiar el color aquí, un cierto material isótropo, que puede tener una forma cualquiera, como esa que yo dibujé ahí, una forma arbitraria, entonces todas sus longitudes, tanto curvilíneas como rectilíneas, experimentan el mismo cambio fraccional que viene dado por esta ecuación, delta de L sobre L0 igual a alfa por delta de T. Desde luego, esa ecuación, por si alguien no se dio cuenta,
no es más que la forma alternativa de la expresión de cambio de longitud que vimos anteriormente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué me está diciendo entonces esa propiedad? Me dice que si el material es isótropo, todas sus longitudes, rectilínea y curvilínea, por ejemplo, tomo esta longitud curvilínea del borde. Así, bueno, esta longitud experimento un cambio delta de L igual a L0 por alfa por delta de T. Cuando el sistema se lo calienta en una cantidad delta de T. ¿Sí? Cuando digo se lo calienta, quiero decir se le incrementa su temperatura en una cantidad delta de T. L0, desde luego, es la longitud de ese tramo curvilíneo que está ahí, que es el borde del cuerpo. Pero si consideran, por ejemplo, una trayectoria recta entre dos puntos cualquiera del cuerpo, como puede ser esta así, y le llamemos si quieren a esto una longitud L' inicial, bueno, se encuentra que el cambio de longitud que va a experimentar ese segmento rectilíneo, delta de L', también verifica L' inicial por alfa por delta de T. ¿Sí? De manera tal que, fíjense, cuando yo paso dividiendo esto para acá y dividiendo esto para acá, el cambio fraccional para ambas longitudes, para esta rectilínea o para esta curvilínea del borde, el cambio fraccional es el mismo, es alfa por delta de T. ¿Sí? Pasen dividiendo los L'0 y el L0 en cada ecuación. Incluso, chicos, resulta que si ustedes tuviesen, por ejemplo, un agujero en ese cuerpo isótropo, yo aquí voy a rayar para indicar la parte que es maciza y para enfatizarlo al agujero. Resulta que aun cuando el agujero, chicos, está vacío, es decir, no está relleno del material del cuerpo en el cual está formado o taladrado este agujero, el mismo se dilata, su diámetro, por ejemplo, se dilata o experimenta un cambio de longitud, que lo llamemos delta de D, para hacer énfasis que es el cambio que va a experimentar el diámetro del agujero, que es delta de D, o sea, el cambio en el diámetro igual al diámetro inicial, por el alfa por delta de T. Entonces, si alguien se pregunta qué alfa es este alfa es el alfa del material del cuerpo en el cual está taladrado o formado este agujero o cavidad. Es decir, el diámetro del agujero, por más que esté vacío, se modifica y cambia como si estuviese totalmente relleno por el material con coeficiente de dilatación alfa del cual está construido el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo en el cual se encuentra dicho agujero. ¿Sí? Incluso más aún, si yo agarro, por ejemplo, un pedazo o un trozo del perímetro de este agujero, como ese que yo marqué ahí, de nuevo, el cambio fraccional delta de L' que experimenta ese trozo del perímetro del agujero, también verifica la ecuación L0 por alfa por delta de T, donde ese L'0 es la longitud inicial que tenía este trozo del perímetro del agujero. Es decir, que los agujeros y los orificios se dilatan como si estuviesen rellenos totalmente del mismo material del cuerpo en el cual están formados o taladrados esos agujeros o cavidades. ¿Sí? Entonces, cuando tengan que calcular el cambio en el diámetro de un orificio o en el perímetro de un orificio, no se hagan ningún tipo de problema. Valen las ecuaciones de dilatación para ese orificio como si acaso el orificio estuviese totalmente relleno del material del cuerpo en el cual se formó o se taladró ese orificio o cavidad. Entonces, cuando resuelvan los problemas de dilatación, es importante que tengan claro que absolutamente todas las dimensiones del cuerpo, tanto curvilíneas como rectilíneas, en el cuerpo macizo, o incluso los diámetros del agujero o el perímetro de esos diámetros del agujero, experimentan siempre el mismo cambio fraccional alfa por delta de T. Y por lo tanto, todos los cambios de longitud de estas longitudes curvilíneas, rectilíneas, de diámetro de agujero, de perímetro de agujero, satisfacen en general una ecuación de la forma delta de L igual a L0 por alfa por delta de T, donde alfa, insisto, es el coeficiente de dilatación del material en el cual se taladran o se forman los agujeros, ¿sí? O del material al cual pertenecen, ¿sí? Ya de la parte maciza del material al cual pertenecen estas trayectorias rectilíneas o curvilíneas que están aquí indicadas. Entonces, esta ecuación la aplican siempre, tanto para agujeros como para partes macizas del cuerpo. Y vale tanto para
tramos rectilíneos como curvilíneos. Todas las dimensiones, todas las longitudes experimentan el mismo cambio fraccional, delta de L sobre L0 igual a alfa por delta de T. Ecuación que obviamente se obtiene de la primera que escribimos aquí a la izquierda. Bien, para ir finalizando entonces la clase de hoy, tenemos lo siguiente. Para un sólido isótropo, chicos, tenemos entonces dilatación lineal, la cual se calcula, como ya vimos, como delta de L igual a L0 por alfa por delta de T, donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal, y esta ecuación es de aplicación universal en el sentido que se aplica tanto para las partes sólidas del material, como por ejemplo, si venimos acá, las partes sólidas del material son, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? El cambio de longitud fraccional que experimenta ese tramo es alfa por delta de T, es decir, verifica esta ecuación, como ya dijimos, para las partes correspondientes a las cavidades de los agujeros. El cambio en el diámetro es D0 por alfa por delta de T, donde D0 era el diámetro inicial de la cavidad. O incluso para los perímetros de las cavidades. Pero ahora bien, desde luego asociado con esos cambios de longitudes, va a haber asociado un cambio de área, ¿sí? Un cambio de área de este sólido isótropo. ¿Cómo se calcula entonces ese cambio de área? Fácil. El cambio o dilatación superficial que experimenta este sólido isótropo se calcula como delta de A igual a sub 0, donde A sub 0 es el área inicial que tenía el sólido, por 2 veces alfa por delta de T. Alfa, insisto, es el coeficiente de dilatación lineal. Y en este contexto se dice que 2 alfa es el coeficiente de dilatación superficial. O sea, 2 alfa, cuando asocio esta cantidad aquí, se denomina coeficiente de dilatación superficial. Desde luego, estos chicos solamente en la medida que el sólido sea isótropo. Obviamente, en el caso de los sólidos isótropos tridimensionales, los cambios en sus longitudes lineales va a traer asociado, además de un cambio en su superficie, un cambio también desde luego en su volumen. Entonces, los sólidos isótropos tridimensionales experimentan dilatación volumétrica. Y esa dilatación volumétrica viene dada por la siguiente ecuación. El cambio de volumen de un sólido es el volumen inicial del sólido por 3 veces alfa, donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal, por delta de T. En este caso, 3 veces alfa recibe el nombre de coeficiente de dilatación volumétrica del sólido isótropo. Debe ser isótropo. ¿Sí? De nuevo, fíjense que se verifica que el cambio de área es proporcional al área inicial, es decir, mientras mayor sea el área inicial, mayor es el cambio de área que va a experimentar para un cambio de temperatura dado. Y desde luego, el cambio de área es proporcional al delta de T. Mientras mayor sea el delta de T, mayor es el cambio de área. Lo mismo para el volumen. Mientras mayor sea el volumen inicial, mayor es el cambio de volumen para un delta de T dado. Y mientras mayor sea el delta de T dado, mayor es el cambio de volumen. Esto, por favor, chicos, insisto, es para un sólido isótropo. ¿Sí? Cambio de longitud, cambio de área y cambio de volumen del sólido. No está de más aclararle que en el caso que ustedes tengan un sólido isótropo, vamos a dibujar acá, como puede ser tranquilamente, por ejemplo, un frasco, ¿sí? El cambio de volumen en la cavidad del frasco, vamos a rayar acá la parte maciza del frasco, esto es la cavidad del frasco, ¿sí? Esto es la cavidad del frasco. Bueno, el cambio de volumen de la cavidad del frasco, al igual que lo que pasaba cuando vimos lo de los orificios, se modifica como si estuviese totalmente rellena del material en el cual está ubicada esta cavidad. O sea, si este material tiene un coeficiente de dilatación volumétrica 3 alfa, ¿sí? Por ejemplo, el vidrio, podría ser un frasco de vidrio, ¿sí? Entonces el cambio de volumen que presenta la cavidad, aun cuando esté hueca, es un cambio de volumen similar al que presentaría si toda la cavidad estuviese rellena por el material del frasco en el cual está ubicada esta cavidad. Es decir, el cambio de volumen en la cavidad es el volumen inicial de la cavidad por el coeficiente de dilatación volumétrica del frasco, perdón, del material del cual está construido el frasco, o sea, 3 veces alfa por delta de T. O sea, que al igual que lo que pasaba con los orificios, cuyas longitudes o dimensiones se modificaban como si el orificio estuviese totalmente relleno del material, aquí la cavidad a nivel volumétrico experimenta un cambio de volumen
que es totalmente idéntico al cambio que experimentaría si la cavidad estuviese totalmente rellena del material del cual está construido el frasco. Es decir, el delta dB de la cavidad es el volumen inicial de la cavidad por 3 veces alfa, que es el coeficiente de dilatación volumétrica del material del cual está construido el frasco, por delta de T. ¿Sí? Aun cuando la cavidad de cierto está vacía, bueno, se dilata, ¿sí? Como si estuviese totalmente rellena del material del cual está construido el frasco. De allí que aquí se utiliza entonces el coeficiente de dilatación volumétrica del frasco. Bien, acá está bueno el detalle, L sub 0 longitud inicial, A sub 0 área inicial, B sub 0 volumen inicial. En un líquido, chicos, solo se habla de dilatación volumétrica y se dice que el cambio de volumen que experimenta un líquido es igual al volumen inicial del líquido por beta, que es el coeficiente de dilatación volumétrica del líquido, por delta de T, que es el cambio de temperatura que experimenta el líquido. El beta, como ya le dije, el coeficiente de dilatación volumétrica y sus unidades son 1 sobre grado Celsius o 1 sobre Kelvin o 1 sobre grado Fahrenheit. Aquí también se satisface el hecho de que el coeficiente de dilatación volumétrica expresado en 1 sobre grado Celsius coincide numéricamente con el coeficiente de dilatación volumétrica expresado en 1 sobre Kelvin. ¿Sí? Para finalizar, un ejemplo típico que lo voy a desarrollar acá, que suelen preguntarles en los múltiples choice, ¿sí? Le dan el famoso bimetálico. El bimetálico, que es el principio de funcionamiento de los termostatos, de por ejemplo las heladeras, y de algunas llaves termomagnéticas que tienen en los tableros de la casa, está constituido de la siguiente forma. Tienen dos materiales, ¿sí?, de dos metales con diferente coeficiente de dilatación. Uno con coeficiente de dilatación alfa 1 y otro con coeficiente de dilatación alfa 2 distinto a alfa 1. ¿Sí? Normalmente les suelen preguntar esto en el parcial. Te preguntan, si el coeficiente de dilatación alfa 1 es mayor que el coeficiente de dilatación alfa 2, entonces le piden que determinen cómo se curva o se dobla este bimetálico. ¿Qué es lo que ocurre? Al inicio, ambos metales tenían la misma longitud inicial. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el cambio de longitud que va a experimentar el metal 2, supongo el metal 2 el de abajo y el metal 1 el de arriba. Entonces, el cambio de longitud que va a experimentar el metal 2 es la longitud inicial, ¿sí?, L sub 0, por el alfa del metal 2 por el delta de T. Mientras que el cambio de longitud que va a experimentar el metal 1 es la longitud inicial, recuerden que es la misma para los dos metales, por el coeficiente de dilatación lineal del metal 1 por el delta de T, que es el mismo para los dos metales. Entonces, fíjense, si yo divido miembro a miembro estas ecuaciones, voy a encontrar que delta de L2 es a delta de L1, como el L0 se va con el L0, el delta de T se va con el delta de T, alfa 2 es a alfa 1. Y nosotros sabíamos que alfa 2 era menor que alfa 1, ¿sí? Porque era un dato que nos daba. Entonces, como alfa 2 es un número más chico que alfa 1, yo ya sé entonces que cuando divida alfa 2 en alfa 1, esto me va a quedar menor que 1. ¿Por qué? Porque el denominador, alfa 1, es más grande que el numerador, que es alfa 2. ¿Sí? Entonces, de aquí yo veo que delta de L2 sobre delta de L1 es entonces menor que 1. ¿Sí? Por transitividad. Si alfa 2 sobre alfa 1 es menor que 1, como delta de L2 sobre delta de L1 es igual a alfa 2 sobre alfa 1, y bueno, entonces delta L2 sobre delta L1 también es menor que 1. Entonces, despejando de acá, tenemos que delta de L2 es menor que delta de L1. En otras palabras, el metal número 2 se incrementa su longitud en una menor cantidad que el metal 1. O sea, el cambio de longitud del metal 2 es menor que el cambio de longitud del metal 1. Eso quiere decir que la longitud final del metal 1 es mayor que la longitud final del metal 2. Lo anotamos acá. La longitud final del metal 1 es mayor que la longitud final del metal 2. ¿Por qué? Bueno, porque el metal 1, como ya dijimos, experimenta un cambio de longitud mayor. Y como la longitud inicial era la misma para ambos, y bueno, entonces la longitud final del metal 1 es mayor que la del metal 2. Con esto de aquí, vamos a poder entonces ahora saber cómo se dobla el bimetálico.
como la longitud del metal 1 es mayor, entonces el bimetálico se tiene que doblar de la siguiente forma. Miren. ¿Por qué se dobla así? Fácil. La circunferencia exterior, que es esta que estoy marcando con el cursor, ¿sí? La circunferencia exterior es una circunferencia de mayor radio que la circunferencia interior, ¿sí? Podríamos incluso acá, si quieren, cambiamos el color y dibujar acá los centros, ¿sí? Ambas circunferencias son concéntricas, aquí. Entonces vemos que esta circunferencia exterior, que la voy a remarcar acá con este color así, es mayor en longitud que esta circunferencia interior, ¿sí? Eso lo sabemos viendo simplemente los radios, ¿sí? El radio de la circunferencia 2 es menor que el radio de la circunferencia 1. Entonces, acá es sencillo. Como el metal 1 es el metal de mayor longitud, entonces ese metal es el que tiene que estar justamente en la circunferencia exterior, que es la de mayor longitud. Mientras que el metal 2 es el que tiene menor longitud, bueno, entonces el metal 2 de menor longitud debe ser el que se ubica en la circunferencia interior. Entonces esa es la forma en la que se dobla el bimetálico, ¿sí? O sea, repitamos una vez más. El metal 1 tiene una longitud final mayor que el metal 2. Ahora bien, ¿cómo se dobla el bimetálico? Para eso dibujo los dos bimetales, ¿sí? Los dos metales en realidad, doblados. Y vemos que forman dos circunferencias. Hay una circunferencia de mayor radio y por lo tanto de mayor longitud arriba y una circunferencia de menor radio y por lo tanto de menor longitud abajo. Bien, como el metal 1 es el de mayor longitud, y bueno, será el metal 1 entonces, el bimetálico que va arriba, ¿sí? Perdón, el metal que va arriba, que es de mayor longitud. Y como el metal 2 es el de menor longitud, entonces será el que se corresponde con la circunferencia interior, que es la de menor longitud. Así es como se dobla ese bimetálico. Desde luego, si hubiese ocurrido al revés, y por ejemplo, decían que alfa 1 era menor que alfa 2, entonces en ese caso, ¿qué hubiese pasado? La longitud final del metal 1 era menor que la longitud final del metal 2. Entonces, ¿qué es lo que hubiese ocurrido, chicos? De vuelta tenemos las dos circunferencias, una interior y la otra exterior. Como el metal 1 es el de menor longitud, entonces, vamos, si quieren, proyectemos acá el centro de la circunferencia. Como el metal 1 es el de menor longitud, entonces el metal 1 debe ser la circunferencia interior. Y como el metal 2 es el de mayor longitud, entonces ese metal 2 debe ser de la circunferencia exterior, que es la circunferencia de mayor longitud. De nuevo, ¿cómo sé cuál circunferencia tiene más longitud? Me fijo por el radio. Es evidente que este radio así es menor que este radio así. Y por lo tanto, la longitud de la circunferencia exterior es mayor que la longitud de la circunferencia interior. Como el metal en este caso, el metal 2 tiene mayor longitud, y bueno, debe ser la circunferencia exterior. Y como el metal 1 tiene menor longitud, y bueno, debe ser entonces la circunferencia interior. Y así es como se dobla el bimetálico, en este caso, en el cual alfa 1 es menor que alfa 2. Y esas son todas las posibilidades que le pueden tocar. Bueno, chicos, con eso entonces queda finalizada la clase de hoy, ¿sí? Importante que sepan estos conceptos. Se pueden conectar a las clases en vivo para repasarlo y preguntar ahí las dudas que tengan, ¿sí? Y de cualquier manera, siempre está el WhatsApp para que cualquier duda que tengan me escriban. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Estamos en contacto ante cualquier duda.